de este informe sobre la objeción del Ejecutivo al proyecto de reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Se da paso a la legisladora Mireya Pazmiño, quien es la ponente de este documento. De las generaciones siguientes para el desarrollo económico del país, de nuestros jóvenes y de todas las personas que necesitamos del sistema de salud. Ratifiquemos este proyecto de ley. Es probablemente el más importante que podríamos hacer como legislatura en este periodo, para la parte social, para la parte de educación, para la parte de la salud. No podemos olvidar que ya tuvimos 97 votos en el segundo debate en el que fue aprobado este proyecto de ley. Hoy deberíamos ser los 137 asambleístas quienes estemos en favor de la salud y de la educación. Debe de ser, este es el pacto social de todos, ese compromiso, esa conciencia con todos los ecuatorianos, sin banderas políticas algunas y sin importar el gobierno de turno. Con este proyecto de ley defenderemos el derecho a la educación pública del Ecuador, que es vital para el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, con esta ley defenderemos el derecho a la salud pública, el que es esencial para todos, pero con mayor importancia para las personas de la tercera edad que requieren de mayores cuidados. Antes de realizar la presentación, quiero recatar que el trabajo de la comisión ha sido técnico, en el que se evidencia la visión con la que como comisión aprobamos en el segundo debate y como el Ejecutivo quiere atentar siempre en contra de la educación y la salud, desvirtuando totalmente el presente proyecto de ley en su veto. Señora Presidenta, por favor, permítame compartir pantalla para presentarles en un resumen el proyecto de ley. Presidente encargada, con su autorización, procedemos a la habilitación del usuario del asambleísta Pazmiño para que pueda compartir su pantalla. Por favor, proceda, señor secretario. Contamos con la proyección, asambleísta Pazmiño. Muchas gracias. El veto del proyecto reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar el presupuesto incrementales a salud y educación. Solo para garantizar lo que dice la Constitución, compañeros asambleístas. No estamos pidiendo más presupuesto, ¿sí?, que se viole los preceptos constitucionales, sino para garantizar lo que dice la Constitución. Antecedentes. La ley presentada en el año 2018, debido al incumplimiento inconstitucional de aumentar el 0,5% del PIB, los presupuestos para salud y educación inicial, básica y bachillerato, en consonancia con las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 9 de septiembre del 2022 con 97 votos. El resultado de la votación evidencia un amplio consenso entre las diferentes líneas ideológicas que conforman el legislativo para atender las necesidades de la población. El veto remitido por el Ejecutivo mediante el oficio que todos estamos observando del 7 de octubre del 2022 incluye las siguientes objeciones. Primera objeción al artículo 2. También tenemos objeción al artículo 80.1, a la objeción al artículo 80.3 y objeción al artículo 80.4. Objeción al artículo 4 en el que elimina todo este artículo y objeción al artículo 5. Objeción al artículo 80.1. La Asamblea plantea que el incremento constitucional para salud y educación se dé en función del valor mayor entre el presupuesto codificado y el presupuesto inicial. El Ejecutivo plantea que se deje en función del ejecutado. Es decir, hoy evidenciamos que para el año 2022 hubo una pésima, hasta de enero hasta junio, ¿sí?, del año 2022, una pésima ejecución presupuestaria para educación, para salud. Imagínense si nosotros tomamos lo que no han ejecutado como base, está perdiendo nuestros jóvenes, están perdiendo nuestros mayores adultos que necesitan de la salud. Razonamiento. El veto desvirtúa el objeto de la ley y se permitiría que año a año el presupuesto para salud y educación disminuya, como ya ocurrió
entre el 2017 y 2022, sujeto a la ineficiencia de la gestión pública. ¿Cuál es la sugerencia? Ratificarnos en este artículo presentado en el proyecto de ley. Objeción al artículo 80.3. El Ejecutivo pretende incluir la asignación a la seguridad social como parte del cómputo del 4% del PIB para salud al eliminar el último inciso. No se podrá incluir entidades del sistema de salud que no formen parte del presupuesto general del Estado. Nos estamos yendo en contra de la institución, de la Constitución, según como nos plantea el Ejecutivo. El veto del presidente es inconstitucional y genera antimonías con el mismo COPAFRIP y la Constitución, determinada en el artículo 292 de la Seguridad Social, que no hace parte del presupuesto general del Estado. La aceptación del texto del Ejecutivo implicaría reducir la asignación para salud en la población que no cuenta con un empleo formal y que no se encuentra vinculada a los sistemas contributivos de la seguridad social. ¿Cuál es la sugerencia? Que nosotros nos ratificamos en nuestro proyecto de ley. La objeción en el artículo 8.4. El Ejecutivo elimina totalmente este artículo y dice que es una regresión presupuestaria. Razonamiento. El veto del presidente desvirtúa la ley al eliminar este artículo que impide que la asignación a salud y educación inicial básica y bachillerato se mantenga en el 4% y el 6% del PIB, respectivamente. Esto ya ocurrió en el 2018. Ya se había llegado al 4% del PIB para salud y el expresidente Lenín Moreno redujo esta asignación. Sugerencia, que se mantenga este artículo en el proyecto que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Objeción al artículo 4. El Ejecutivo elimina este artículo que impide las asignaciones que se aseguren, solo que queden aseguradas las asignaciones para las universidades y para las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, que no se reduzcan. El Ejecutivo tiene la potestad de que si necesita presupuesto, pueda reducir el presupuesto en cualquiera de las instituciones que estén dentro del presupuesto general del Estado. ¿Y qué hace el presidente? Claro, más fácil, le quito a las universidades, nos dejan a los estudiantes, a nuestros jóvenes, sin estudiar, sin cupos en las universidades, sin la investigación, nos queden ignorantes. Y este artículo, lo único que dice, señor presidente, no le quite el presupuesto a las universidades, no le quite el presupuesto para lo que son enfermedades catastróficas, raras, y para los huérfanos. La sugerencia, ratifiquémonos, compañeros, en este artículo y en todo el proyecto. Objeción al artículo 8. Bueno, tenemos la recomendación final. La recomendación es que desde la Comisión para el Pleno de la Asamblea Nacional ratificarnos íntegramente en todo el texto aprobado por la Asamblea Nacional. Compañeros legisladores, nosotros ya aprobamos en el segundo debate, como les dije, con 92 votos, dejando las líneas políticas a un lado y viendo y haciendo un pacto en cuanto a lo social. Lo expuesto, compañeros y compañeras asambleístas, es claro. Frecuentemente vemos reportajes en los medios de comunicación de un sistema de salud pública que se cae a pedazos, en el cual no hay insumos, no hay medicamentos, no hay especialistas. Incluso un cirujano tuvo que operar utilizando la linterna de un teléfono porque ya las luces del quirófano no funcionaban. Esto es catastrófico. Esto es inconcebible en nuestro país. Todo esto tiene un origen. Todo se explica por la falta de inversión para la salud, a la cual entre el año 2018 y 2022 se retiró un total, escuchen esto, compañeros legisladores, un total de 761 millones a las preasignaciones para lo que es salud. Si a la salud, a pesar de atravesar por una pandemia, le quitaron recursos en los últimos años, a la educación fue peor. Entre el año 2018
y 2022 a la educación inicial, básica y bachillerato le redujeron 1.059 millones de dólares. 1.059 millones de dólares. Aquello es lo que estamos nombrando en el proyecto de la ley aprobada por esta Asamblea Nacional. Queremos transparencia, una metodología clara y favorable para el incremento en el presupuesto de la salud y la educación como dicta la Constitución. Esta ley permitiría que los gobiernos de turno no jueguen nunca más con la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, al determinar que la asignación para educación inicial, básica y bachillerato no se va a reducir al empezar un año fiscal y una vez que se llegue al 6% del PIB, se mantenga dicho valor. Que no comenzamos a retroceder, si todo está en progreso, si un país educado es un país que va a estar en constante progreso, en constante reactivación. Hoy la Asamblea Nacional puede hacer cambiar la historia y cumplir con nuestros electores, defendiendo el valor de la salud y de la educación pública, al ratificarnos en el texto original íntegramente. Allanarse a la visión del Ejecutivo sería imperdonable, compañeros legisladores, pues nos vamos a oponer al desarrollo del país y a la misma Constitución, tan vulnerada durante estos últimos 14 años en donde nunca se ha respetado la Carta Magna y sus preasignaciones. Hoy tenemos la oportunidad de hacer historia. Sabremos quiénes votan por la ratificación y podrán verle a los ojos a los ciudadanos de todos los ecuatorianos, a los jóvenes, a las personas enfermas y quienes simplemente se allanan y votan en contra de la salud y de la educación. No creo que tengan cara para darles y poder caminar tranquilamente por las calles. Señora Presidenta, he ingresado la moción para que este pleno se ratifique íntegramente en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. Y espero, compañeros legisladores, tomemos conciencia de este proyecto de ley. Y como le dije, saquémonos las camisetas sin ninguna línea política, simplemente un pacto social para nuestros jóvenes y para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, compañeros legisladores. A usted, señora asambleísta. Tiene la palabra